papay, puchachay, pulamien, pupeñe, compuinui. Bueno, saludarles a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Daniel Díaz, provengo de la ciudad de Santiago, pero actualmente vivo en Viña del Mar. Soy director del documental Bajo Sospecha, Zokunentu. Es mi primer largometraje. Es un largometraje que está narrado en Mapuzungún. Inche Tasayayinche, Tremente Fashima Pumu, Feipirke Goku. Famieshi, Nenguzuam Feinikpalmeo. Y el documental está inspirado en las obras de mi tío materno, de Bernardo Yersun, que fue detenido por sospecha en el 98, en circunstancias en las que era inocente. Y en respuesta, él hizo un autorretrato como delincuente, hizo así como un prontuario policial de él mismo, donde también incluyó fotos de la parentela y donde también participé yo cuando tenía 8 años, por ese entonces. Y al visibilizar finalmente esos estigmas, Bernardo lo que reconstruye también es una memoria de nuestra familia, haciendo que la obra misma sea parte de, esta, de esta herencia finalmente. Vamos a escribir, por ejemplo, la palabra Niyatun, que es la ceremonia religiosa más importante que... Bueno, el documental Bajo Sospecha Zokunentu ha significado para mí un gran crecimiento a nivel profesional, obviamente, pero también a un nivel de reflexión, a un nivel también espiritual y en la relación con una búsqueda personal, ya que el documental es autobiográfico y también enfocado al tema de la lengua. Fue, digamos, el inicio de una búsqueda personal por hacer del cine, del documental, una herramienta de revitalización y enriquecimiento también de la lengua mapuche. Ramtukefin Tarakin Kimfulusham Tañikuifikeshe. Petrakuifin Izungue Kenonichin, Pieneu. El tema de la ciudad en este documental está muy latente, ha servido de alguna manera para, incluso a nivel familiar, poder em, prom- promover de alguna manera esta inquietud por la lengua, por la historia familiar, que parece muy lejana también. Y al mismo tiempo es una manera de hacer eco también de muchas experiencias indígenas. Sabemos que son todas muy distintas, atravesadas también en muchas dimensiones distintas por diferentes violencias también de distinto tipo. Pero claro, en este contexto donde la ciudad está de alguna manera siendo no solamente algo que se padece, sino que el lugar donde hay posibilidad de reconstruir, de reivindicar, de renacer, de sanar sobre todo, eh, toma una relevancia que sentimos que está haciendo un aporte no solamente en la actualidad, sino que para las futuras generaciones. Finalmente yo también, en lo particular, me reencontré con estas preguntas a través también de documentales.